Aplicaciones de la derivada en la ciencia física, en este caso la cinemática, rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Una piedra cae desde un edificio de 256 pies de altura. Tome la siguiente ecuación de movimiento para el desarrollo de los cálculos. S, que es ecuación movimiento, ecuación posición, es igual a menos 16t al cuadrado más b sub 0 por t más s sub 0. A. Determine la velocidad instantánea de la piedra en 1 segundo y 2 segundos. B. Determine el tiempo que le tomará a la piedra en llegar al suelo. Y C. ¿Cuál es la rapidez de la piedra cuando llega al suelo? Como primera medida vamos a tomar unas cositas en cuenta antes de empezar a desarrollar el ejercicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los conceptos que estamos aquí aplicando. Si vemos en la C, nos preguntan cuál es la rapidez de la piedra cuando llega al suelo. Básicamente la rapidez es el mismo valor o es la misma velocidad como tal, velocidad instantánea. La diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la rapidez siempre nos va a dar un valor positivo, mientras que la velocidad nos puede dar un valor positivo o un valor negativo. Ese valor indica cuál es el sentido de la velocidad o cuál es la dirección. ¿En qué dirección es la velocidad? Dirección positiva, velocidad positiva, quiere decir de que tiene una dirección positiva, y velocidad negativa que tiene una dirección negativa. En eso tenemos que tener muy en cuenta eso. Lo otro de tener en cuenta es que nos están preguntando velocidad instantánea y como tal rapidez, que como dije la velocidad, o sea que solo velocidad quiere decir de que vamos a aplicar la primera derivada o la derivada de la posición. Recordemos lo siguiente, de que el cambio de posición con respecto al tiempo representa una magnitud denominada velocidad. Y entre otras palabras, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entre otras palabras, tenemos que derivar esa función posición que nos están entregando ahí. O sea, hace menos 16t al cuadrado más b sub 0 por t más s sub 0, para poder darle respuesta a cada uno de los interrogantes que tenemos. Otra cosa son las unidades de medida que estamos trabajando. Si nos damos cuenta, el ejercicio no nos lo están dando en metros, sino en pies. El edificio tiene 256 pies de altura. Por consiguiente, la posición inicial, o bueno, ese S sub 0, donde inicia el movimiento, es de 256 pies. Esa es la altura del edificio. S sub 0, posición inicial, o posición origen, donde se origina el movimiento. Se origina desde la altura porque estamos lanzando una piedra o la dejamos caer desde un edificio. Quiere decir desde que arriba, donde se lanza la piedra, estamos a 256 pies de altura. La aceleración de la gravedad. Hay que ver en qué unidades la estamos trabajando. Usualmente, como la altura del edificio nos la están dando en pies, tenemos que utilizar la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado. Si nosotros utilizamos la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a tener erróneos los resultados, porque estamos trabajando en pies la altura. Por consiguiente, si estuviésemos trabajando en metros y segundos, pues utilizamos la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como la altura está en pies, automáticamente la gravedad la tenemos que tomar en pies. O sea que la gravedad es de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Hay que tener muy en cuenta la unidad de medidas que estamos trabajando. Si estamos trabajando en pies, pues utilizamos la gravedad que es en pies, 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y si trabajamos metros, alturas en metros, la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? B sub 0. La velocidad inicial de B sub 0 es 0. ¿Y por qué la velocidad inicial es 0? Porque nosotros como tal no estamos lanzando el objeto con determinada fuerza. Dice que una piedra cae desde un edificio. O sea que estamos en un edificio y soltamos la piedra. En ningún momento la estamos lanzando. O a pesar del movimiento en caída libre le estamos aplicando una fuerza adicional. Porque usted puede estar en un edificio y tomar la piedra con la mano y lanzarla con fuerza. Entonces sí tiene una velocidad inicial independientemente que esté arriba. Pero en este caso nos está diciendo que la piedra cae del edificio. Como quien dice, desde el edificio tomaste la piedra y la soltaste. O sea que no tiene ninguna velocidad inicial. Por consiguiente, la velocidad inicial, o v sub 0, es igual a 0. S representa la ecuación del movimiento que nosotros tenemos, o función posición, que es la que nos está entregando el ejercicio. Tenemos menos 16t al cuadrado más b sub 0 por t, por eso se coloca en rojo, porque b sub 0 es 0.
La posición inicial es 0. Y 0 multiplicado por t, que es el tiempo, cualquier valor que tome t al multiplicarlo por 0 me da 0. Por consiguiente, esto no se tiene en cuenta. Y S sub 0, que es la posición inicial, se tiene en cuenta como una constante. ¿Constante de cuánto? Pues de 256 pies. Ahora que, como nos están preguntando velocidad instantánea, velocidad, rapidez, que es velocidad, pues tenemos que hallar la derivada de la posición de esto que tenemos aquí para encontrar la función velocidad y poder reemplazar los valores o dar respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Pero ¿qué pasa con la derivada de la posición respecto al tiempo? O llamémoslo de aquí en adelante velocidad para no complicarnos. Es lo siguiente, la velocidad respecto al tiempo es lo mismo que la derivada de la posición, S sub prima respecto al tiempo. Estos son valores como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esto? Pues derivar esto. S sub 0, ¿cuánto es? Pues S sub 0 es la posición inicial. La posición inicial sabemos que es 256 pies, que es de donde se lanza la piedra. Pero si nosotros derivamos 256, pues recordemos de que la derivada de una constante nos da 0. Entonces, la derivada de S sub 0, o sea, la derivada de 256, nos da 0. O sea que cualquier valor que tomemos aquí más 0, pues nos da este valor. Como es 0, pues no lo tenemos en cuenta. ¿Y cuánto es la derivada de esto? Pues sencillo, 16 lo multiplicamos por el exponente, que es 2. 16 por 2 me da 32. Conservamos el signo negativo, quedaría menos 16 por 2, pues menos 32. Y este 2 bajaría un índice. Si estaban 7 quedan 6, si están 5 quedan 4. Como están 2 quedan un 1. Y 32 por t elevado a la 1, pues me da 32t elevado a la 1 y conservamos el signo negativo. Entonces la derivada de menos 16t al cuadrado no es otra cosa que menos 32t. Repito, menos, quedaría menos, 16 por el exponente que es 2 me da 32, es el 32 que tenemos aquí, y t sub 2 baja un índice, quedaría t sub 1, que es lo mismo que t, que lo que tenemos aquí. O sea que la velocidad o la función velocidad en este caso es menos 32t. Ahora podemos darle respuesta a la primera pregunta. La pregunta me dice lo siguiente: determine la velocidad instantánea de la piedra en 1 segundo y 2 segundos. Quiere decir de que cuando yo, subido en el edificio, que está a 256 pies de altura, lanzo la piedra a 1 segundo de haberla lanzado, o sea, en caída libre, ¿qué velocidad lleva? Y cuando han pasado 2 segundos, ¿qué velocidad lleva? Quiere decir que la velocidad instantánea es la velocidad en un determinado tiempo o un tiempo específico. O sea, instantánea traducido en tiempo específico. ¿Qué velocidad tenemos en el tiempo específico de la piedra cuando ha pasado 1 segundo? ¿Qué velocidad tenemos ahí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es reemplazar los valores. Como ya tenemos esta que es la función velocidad, pues menos 32 sobre t, y lo que hacemos es reemplazar t por el tiempo que queremos hallar, si es 1 segundo, 2, 3, 4, cualquier valor. En este caso, como nos preguntan específicamente 1 segundo y 2 segundos, pues es el tiempo que colocamos aquí. Menos 32, en paréntesis 1 segundo, esto es igual a menos 32 pies sobre segundos, y menos 32, en paréntesis 2 segundos, nos da menos 64 pies sobre segundos. Este menos 32 pies sobre segundos y ese menos 64 pies sobre segundos es la velocidad instantánea que la piedra lleva en determinados tiempos. En este caso 1 segundo y 2 segundos respectivamente. ¿Por qué la velocidad lleva un signo negativo? La velocidad lleva un signo negativo porque estamos buscando el cuadrante negativo. Si va el objeto de arriba hacia abajo, la velocidad lleva un signo negativo. Hay que tener muy en cuenta. Es como nosotros planteamos el ejercicio. La piedra fue lanzada desde un edificio, mas no fue lanzada desde el suelo hasta arriba. Fue lanzada desde arriba hasta abajo. Como de arriba hacia abajo lleva un signo negativo esa velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El menos solo indica la dirección como tal. Nosotros al ver un ejercicio que lleva un signo negativo y una velocidad sabemos de que va o bien de arriba hacia abajo o bien de derecha a izquierda un desplazamiento. Por ejemplo, si fuese en línea horizontal. Solamente a tener en cuenta. Pero independientemente, la velocidad es de 32 y 64 pies. Es lo que tenemos en cuenta. No vamos a decir, no, la piedra lleva una velocidad de menos 32. Menos solo nos indica el sentido. Como dije, la dirección como tal
hacia donde va la piedra, pero realmente la velocidad es 32 y 64, es el valor que nos interesa. Aquí lo que hice fue colocar otra vez, aquí transcribir el ejercicio, la ecuación posición que tenemos y la función velocidad que la deriva de esa posición. Vamos a darle respuesta a la B. La B nos dice, determine el tiempo que le tomará a la piedra en llegar al suelo. Como me están preguntando el tiempo, quiere decir de que tenemos que hallar esta t. ¿T cuánto es? Tiempo. Esto que tenemos aquí es la función posición. Tenemos menos 16t al cuadrado, menos 16t al cuadrado, más la posición inicial donde se lanza el objeto, en este caso la piedra, que es 256 pies. Las unidades de medida pues no hay necesidad de ponerlas porque sabemos que al final la respuesta del tiempo nos va a dar en segundos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que encontrar el valor de t. Entonces, ¿cómo hacemos? Menos 16t al cuadrado más 256, esto lo convertimos en una ecuación, lo igualamos a 0. Aquí un truquillo matemático, vean, tenemos menos 16t al cuadrado tal cual, más 256. Yo lo que hice fue restar menos 256 para poder quitar este valor de aquí. Pero recordemos que lo que yo haga al lado izquierdo de la igualdad, también tengo que hacerlo al lado derecho de la igualdad. Como ya al lado izquierdo resté menos 256, al lado derecho también debo restar menos 256. Eso para quitar este término que tenemos aquí. ¿Cómo nos quedaría? Menos 16t al cuadrado más 256 menos 256, pues nos da 0. Aquí se coloqué este 0 que es redundante, no es necesario, incorrecto a la vez, pero bueno, lo dejemos ahí como para saber de que cancelamos algunos valores. Igual a 0 menos 256, pues me da menos 256. Menos 16t al cuadrado más nada, o sea más 0, pues me da el mismo valor, daría menos 16t al cuadrado, igual al lado derecho de la igualdad, pues me queda menos 256. Ahora, ¿qué hago? Pues dividir al lado por menos 16. Recordemos que lo que haga al lado izquierdo, debo hacerlo también al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo dividí por menos 16, me quedaría menos 16t al cuadrado, menos 16, y al lado derecho menos 256, menos 16. Menos 16 en el numerador con menos 16 en el denominador se me cancelarían y me quedaría solo el t al cuadrado que tenemos ahí. Igual, menos con menos, al tener en el numerador signo negativo y en el denominador signo negativo, esto me da un valor positivo. 256 dividido en 16 me da 16. Por consiguiente me queda t al cuadrado es igual a 16. Este 2 como exponente al lado izquierdo pasa al otro lado de la igualdad como radical, para despejar como tal y dejar la t solita, que es lo que necesitamos. Por eso ese exponente 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Por consiguiente me queda t es igual a raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿4 qué? Segundos. Como tal, al tomar esa función de la posición, pues esa posición que nos dieron en el ejercicio inicialmente, e igualarlo a 0, podemos encontrar el valor de t, que es el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo. Muy necesaria para poder encontrar lo que necesitamos. O sea, la rapidez de la piedra cuando llega al suelo, por ejemplo. O sea, es necesaria la B, hallar el tiempo, para poder encontrar la respuesta a la C. ¿Qué hallamos como tal o concluimos? Estando a 256 pies de altura, se deja caer la piedra, no se lanza ya habla como de fuerza, simplemente la dejamos caer y la piedra tarda en tocar el suelo 4 segundos. Vamos a hallar la C y nos dice cuál es la rapidez de la piedra cuando llega al suelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reemplazar el tiempo que tarda en caer. ¿Y qué utilizamos? Pues la función velocidad, que es la que derivada de la posición, lo que hallamos nosotros. Tomamos en el menos 32t y menos 32 por el tiempo que tarda en caer, en este caso 4 segundos. Entonces menos 32 multiplicado por 4 me da igual a menos 128 pies sobre segundo. Una velocidad negativa porque va de arriba hacia abajo. En este caso la aceleración, si es positivo, o sea, un objeto en caída libre, como tal la aceleración es positiva, pero en este caso no estamos hablando de aceleración, estamos hablando de velocidad, ¿no? ¿Cuál es la rapidez? O sea, velocidad de la piedra cuando llega al suelo. Como hablan de rapidez, recordemos de que no tenemos en cuenta el sentido, o no nos lo preguntan, o no es del interés del ejercicio. En este caso, este menos
pues no es tenido en cuenta. Igual en nuestros resultados vamos a decir que es 128 independientemente. Entonces menos 32, menos 32 por el tiempo que tarda en caer la piedra, en este caso ya lo hallamos, que es 4 segundos, es igual a menos 128 pies sobre segundos. Esa es la rapidez con que la piedra llega al suelo. Una rapidez de 128 pies sobre segundos, y el tiempo transcurrido de la piedra en caer desde 256 pies de altura hasta el suelo es de 4 segundos.